Buenas noches, una nueva emisión de Grano del Sistema. Hoy vamos a tener un programa medio particular por el tema de que no ando bien de salud, entonces tuve que diagramar esto de forma diferente, ¿no? Con un montón de videos dentro para hacer más cortitos los textos y poder alcanzar con la voz, ¿no? Pero bueno, hay cierta responsabilidad de que esto salga una vez por semana, ¿está bien? Vamos a empezar. Continuamente este gobierno nos habla de libertad de prensa, justicia independiente, noticias, por ahí. Y fíjese, cuando uno habla de la prensa del sistema y todo ese tipo de cosas, el intendente Vicente López Jorge Macri fue embargado por 8 millones de pesos, según dispuso la jueza federal de San Isidro, Sandra Alonso Salgado, en una causa que se investiga la compra de un departamento en Miami con fondos sospechados de lavado de dinero. Según trascendido días antes de las elecciones, la compra de ese inmueble en Estados Unidos fue de $403.000 y forma parte de un conjunto de operaciones financieras que denunció el año pasado la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos PROCELAC. El premio de los medios del sistema puede estar lejos de la portada y oculto en un recuadrito de la página 16 de Clarín. Es por ser un Macri, ¿se entiende, no? Porque si no fuera un Macri, fuera otro tipo de persona, sobre todo si pertenecería a la pseudo oposición de la Argentina, hubiera salido en primera plana. ¿Ya? Página 16, fíjense cómo salió esto. Pero aquí no termina esto, porque es un Macri que estaba acusado. Entonces, la justicia federal sigue acumulando sospechas a medida que dicta fallos. En este caso, el mojón lo clavó la Cámara Federal de San Martín, que decidió revocar la medida cautelar dispuesta por Sandra Alonso Salgado, quien había dispuesto un embargo de 8 millones de pesos. La medida beneficia al intendente Vicente López y también a su esposa Florencia Nardi, quien había sido también alcanzado por el embargo. El tribunal jurisdiccional entendió que el embargo preventivo no estaba justificado ni apoyado en las circunstancias existentes y la investigación en trámite. Según el texto de la resolución, de esta manera se resolvió que la resolución no desarrolló ni argumentó respecto de los requisitos legales exigidos para disponer. En otro caso donde hay involucrado gente de la pseudo oposición, se violan todos los reglamentos, todo. Por eso le digo de que fíjense la vara con que mide esta gente, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Yo no voy a andar defendiendo a Guy Carbó, que es indefendible. Pero una vez que ya de Guy Carbó, las causas contra la gente del gobierno, pero van al cajón, no van al cajón directamente del escritorio, van a los arcones, tirados ahí. Olvídense de alguna investigación de algún grupo. Si nos podremos enterar, si el abogado que presentó la demanda dobla que algún medio se la publique. Pero que después, una vez que está presentada, eso duerme el sueño de los justos, olvídense. Y ustedes fíjense cómo van preparando el camino, ¿no? Santiago Cuño, en el programa 1 más 1, 2, 3, ¿no? Empezó su programa denunciando que el gobierno Mauricio Macri quiere terminar con la base aérea del Palomar para convertirlo en un aeropuerto comercial y ceder el espacio a la aerolínea Playbondi. Quieren sacar a la Fuerza Aérea del Palomar, pero hay resistencia. Juegan con las Fuerzas Armadas como si fuera un juego de tenis, cuando en realidad es que ni siquiera tienen los equipos necesarios, no tenemos aviones, aseguró el periodista. Y pareció que el gobierno quiere el vaciamiento de los hilos argentinos, eso es cierto. De mismo modo aseguró que varios aviones de la Fuerza Aérea ya fueron puestos en ventas en remate a través del Banco Ciudad. El aeropuerto va a ser solo de Playbondi y por ahí le prestan un espacio a Bianca. Ya llegó un avión de Playbondi de la Argentina, se vino el desmantelamiento de la Fuerza Aérea. Ya le pidieron al Grupo Aeropuerto Argentino 2000 que haga un proyecto de remodelación de la base del Palomar, se lo pidieron desde el Ministerio de Transporte. Ya están queriendo llevar camiones con arena y ladrillos para sacar a la Fuerza Aérea Argentina del Palomar. Se refirió al presidente de la Nación y dijo que la idea era un disparate y además aseguró que por pedido de Macri
Los vuelos presidenciales deben ser trasladados a Aeroparque. El protocolo de seguridad del presidente indica que tiene que estar despejada los vuelos media hora antes y media hora después. O sea, 1 hora de inactividad en el Aeroparque para que el presidente vuele. Hay cosas de locura en este país, ¿eh? Como si la Argentina necesitara fuerza aérea, olvidando que este país tiene una hipótesis de conflicto que se llama Malvinas. Sigo expresando periodista. La propaganda de Fregondi ya está lista. Dice, a 14 kilómetros de Buenos Aires, 1.500 empleos directos. Porque esa será la propaganda del empleo directo, ahora de 7.000 puestos de trabajo con una línea de baja frecuencia, increíble. Aeropuertos, a que en 2000 fue obligado a presentar el proyecto porque bajo la presión tiene que colaborar, pero este aeropuerto estaría fuera del circuito de aeropuertos. Denunció además que la Fuerza Aérea Argentina carece de equipo, no tenemos aviones supersónicos. Hasta aquí lo de Cuño. Yo aclaro que esto es una preparación para la balcanización del país, ¿eh? No sea que cuando se produzcan los hechos a algunos se le ocurra resistir, pero sin los medios será imposible. Otra de las consignas del gobierno es la lucha contra las mafias. Algo que me llamó la atención fueron las continuas visitas del más alto nivel del gobierno nacional con Macri a la cabeza a la provincia de Corrientes, gobernada por alguien que se lo vincula con todas las mafias posibles. Una de ellas es la trata. Curioso en este momento cuando se hace tanto hincapié en el caso Maldonado y no se habla de las jóvenes desaparecidas que son explotadas sexualmente. Y en esto el gobernador de Corrientes, aliado de Macri, tiene mucho que ver. Ricardo Colombi, aliado de Macri, está vinculado con un comandante retirado de Gendarmería que fue procesado por la explotación sexual de mujeres en Paso de los Libres. En la causa figura un diálogo entre ambos en que hablan de manejar precisamente la designación del juez federal de esa ciudad. El gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, está bajo la lupa de la justicia a partir de investigación de una red de trata de personas y explotación sexual en esa provincia. La jueza a cargo del caso, Cristina Poser Penso, decidió abrir una nueva causa para investigar la protección política y judicial tras procesar a 18 integrantes de esa red que explotaba mujeres argentinas, brasileñas y paraguayas. Uno de los investigados es el comandante retirado de Gendarmería José María Viero, del área de inteligencia de esa fuerza de seguridad. En el expediente consta la vinculación de Viero con el gobernador aliado de Mauricio Macri y figura un diálogo entre ellos en el cual hablan de arreglar la designación del juez federal de Paso de los Libres, la ciudad donde operaba la red. Cabe destacar que uno de los procesados en esta misma causa fue el fiscal federal de esa jurisdicción, Benito Pont, cuñado y socio comercial de Viero, quien también aparece involucrado en maniobras de contrabando en la aduana del Paso de los Libres y el aeropuerto de Ezeiza. Venta de combustible, YPF a menor precio del valor oficial, actividades financieras no autorizadas y lavado de dinero. Todas estas conversaciones, sumadas a la que dejaron a la luz una relación personal cercana entre Viero y el gobernador de la provincia, Ricardo Colombi, traen aparejada necesidad de inicio de otra investigación, explicó la jueza. Vamos a ver un pequeño videíto más explicativo de esto. Era tal que los bares ya estaban habilitados a nivel local. Los prostíbulos estaban habilitados como bares, estaba todo bien diagramado, pero además hay testimonios en la causa judicial en las que las víctimas cuentan que cuando estaban por llegar los allanamientos les avisaban. Entonces tenían una protección política para funcionar durante muchísimo tiempo y toda la protección judicial para que esos allanamientos nunca resultaran positivos. Quiero decirle a los argentinos, con más convicción que nunca, que voy a dar esa batalla y le vamos a sacar el poder a cada uno de esos mafiosos. Harían algo el 17, ¿viste? Algo ahí en los muchachos y proponiendo a ese, ¿viste?
¿quién haría? En acuerdos. ¿Y a quién propondrían? Y al que vos sabés, ahí de libre. Amigos de Corrientes, no hay forma de avanzar más rápido que cuando se trabaja en equipo. José María Viero, en principio, es el cuñado del doctor Pong. Está procesado por ser partícipe de esta organización. Era el dueño del Hotel Momentos, que funcionaba pegada al prostíbulo, y lo que hacía era justamente hasta incluso alojar a las personas estas que nosotros las tenemos consideradas como víctimas de la trata de personas. Eso justamente es lo que se manda a investigar, el tráfico de influencias por parte justamente de José María Viero. Una gran familia que manejaba toda la estructura del puente. O sea, Viero, comandante de Gendarmería, hermano de la esposa de Benito Pont, fiscal federal, la esposa de Benito Pont y hermana de Viero, secretaria privada del jefe de la aduana, parientes que eran vistas de aduana, una hermana de Benito Pont. José María Viero es evidentemente el jefe de una gran banda que incluye a delincuentes por un lado y a políticos por el otro, ¿no? Moviendo algo así de 22 millones, estoy hablando de lo declarado y en blanco. Buenas tardes, Corrientes. La alianza ECO más campeón. Pero este señor, Colombis, hace unos cuantos programas, difundía el hecho de haberse presentado personalmente a frenar un operativo antidroga en la ciudad de Goya, llevado adelante por un juez federal de Reconquista en la provincia de Santa Fe. El mismo había detectado que en embarcaciones que salían de la ciudad correntina llevaban droga para ser distribuida a la ciudad santafesina. El propio gobernador Colombis se hizo presente para frenar el operativo y encarceló a quien lo encabezaba. Miren. Gracias, querido Ricardo, por recibirme. ¿Dónde te metiste ahí? Está más flaco el gobernador, ¿vieron? Está más flaco. Harían algo el 17, ¿viste? Algo ahí en los muchachos. ¿Quién haría? En acuerdos. ¿Y a quién propondrían? Al que vos sabés, ahí de libre. Porque hemos dicho que vamos a darle batalla y enfrentar a todas las mafias que intentan poner en peligro nuestro futuro. Puede haber eso, pero están los números para que salgan. Bueno, listo. Porque hemos decidido vivir en la verdad, en la transparencia, en el hacer con las manos limpias. Otra mafia que se apropia de nuestros jóvenes y después nos lo destruye y ataca a la familia, que es el narcotráfico, y que contra ellos estamos trabajando desde el primer día. En la casa de un narco cae el mismo gobernador a pedir por los testigos. Quería llevarse los testigos del lugar donde se estaba realizando el allanamiento. Lo más importante es que ha habido un cambio en la política con la lucha contra el narcotráfico con este gobierno. Yo lo quiero llevar, yo no me estoy cargo, lo hice, yo lo voy a mandar yo. Ustedes no lo van a llevar, no tienen cabeza. Trabajando con el gobernador, recuperando las fronteras. No podemos seguir hablando porque no tengo acá los gurises y ustedes no son capaces de cortarlos. Vamos bien, vamos por el camino correcto. En la casa de un narco cae el mismo gobernador a pedir por los testigos. ¡Y vamos, Corrientes! ¡Y vamos, Corrientes! ¡Y fuerza, Corrientes! Esto es para que observen a quienes están votando, como lo que están engañando, y sobre todo para que se den cuenta cuando nos insultan a quienes decimos la verdad. Y para los porteños con su soberbia son los que hacen la grieta más grande, les voy a pasar un pequeño video para que observen a quién votaron. La diputada Elisa Carrió suele hablar y denunciar a diestra y siniestra. Se muestra ante la sociedad como una luchadora contra el narcotráfico y la corrupción. La líder de la coalición cívica, hoy más pro que nunca, tiene una gran debilidad que la hace viajar con frecuencia a Estados Unidos. Pero en realidad son pocas las veces que llega a destino, dado que se queda en la escala que sus vuelos hacen en México. Y es en ese país que la máscara de la honestidad cae frente a su oscura historia familiar que la vincula a los narcos. Será el motivo por el cual Carrió no puede ahora levantar la voz tras su propia denuncia a 3 funcionarios del Ministerio de Energía y Minería. Quizás el hecho de que su propio hijo esté vinculado al narcotráfico y su relación de subordinación con la mismísima DEA dan respuesta a las marchas y contramarchas. La trama nos lleva a Enrique Santos, el hijo de Carrió. El muchacho vive en el estado mexicano de Guadalajara. Por eso las escalas frecuentes de la diputada de ese país, y porque además, aunque mamá Elisa está muy vinculada con el poder, aún no pudo salvar a su hijo de los muy serios problemas con la justicia del país.
que no lo deja cruzar la frontera hasta no saldar cuentas pendientes. Santos estuvo preso en la Argentina a mediados de los años 90 cuando la policía lo encontró traficando 25 kilos de cocaína de máxima pureza. Carrió había sido electa diputada nacional por el Chaco en las elecciones de 1995 y eso lo ayudó a zafar. La entonces diputada chaqueña usó sus contactos con el Superior Tribunal de Justicia del Chaco y sacó a su hijo de la cárcel. Lo subió en avión y lo envió a Londres con la excusa de que estudiaría arte escénico, pero eso no duraría mucho, es que pronto volvería a los malos hábitos. Ahora Santos, el hijo de Carrió, volvió a tener problemas con la justicia, pero esta vez en México. Lo acusan de ser uno de los cabecillas de la nueva generación del sanguinario y millonario Cartel de Jalisco. Para contextualizarlo, hay que saber que en 2010 surgieron en México los carteles La Resistencia y Jalisco Nueva Generación, luego de la detención en octubre de 2009 de Oscar Nava Valencia, sobrino de Luis Valencia, cabeza del cartel del Milenio. El hijo de Carrió es amigo íntimo y socio de Nava Valencia y la justicia investiga cómo participó en el armado y la contención hasta 2012 de la revuelta interna en el cartel. De allí surge la división y el nacimiento de Jalisco, la Nueva Generación, el nuevo brazo armado y supervisado provisionalmente por el cartel de Sinaloa para terminar con los Zetas en Veracruz. Total, el problema es que como soy afectiva, ellos creen que porque yo soy amorosa, yo voy a denunciar a un hijo. Si lo tengo que denunciar, ¿qué va a hacer? Si denunciaste a tu hermano. La justicia mexicana tiene abierto 3 procesos judiciales en lo que está mencionado Enrique Santos y no se descarta que sea detenido. Por eso Carrió le pidió ayuda a Macri. La preocupación de Carrió por su hijo es tan grande que hasta aceptó el pedido de Macri para dejar de atacar a Gustavo Rivas y Silvia Magdalani, quienes fueron elegidos por el jefe de Estado para encabezar la Agencia Federal de Inteligencia. La AFI está realizando ahora gestiones al más alto nivel con las autoridades de su par mexicano, el denominado Centro de Investigación y Seguridad Nacional, para que se frenen los procesos judiciales contra el hijo de Carrió. Esta situación de desesperación llevará a Carrió a ser utilizada por los que manejan el poder en Argentina, y al presidente le servirá para mantener controlada a la diputada, sin que genere mayores disgustos en la Casa Rosada con sus denuncias. Seguramente esto no lo sabías, pero ahora te invito a que sigas investigando, porque mientras sigamos en la ignorancia, seremos candidatos perfectos para ser manipulados. Si te gustó este video, no te olvides de darle un like y suscribirte para ver más videos como este. No olvides que tu opinión siempre es importante. Un saludo fuerte y hasta la próxima. Yo hice un programa especial de esta señora el 1 de abril de este año. Ahora hay más periodistas que analizan el tema, algunos con los puntos que dije en su momento y otros aportando nueva documentación de la fiscal de la patria, principal alianza de la cúpula de Sigamos. Veamos otro caso que la pinta Carrió. El acuerdo que tenía de... Se enojó con Aranguren porque no la dejaba chorear con las garrafas sociales. Exactamente, algo así, personalmente es eso. Está bien, pero las garrafas eran amarillas. Sí, es de la amiga de ella. Bueno, pues si son amarillas está bien, son del PRO. Claro. Son garrafas, está bien. Sí, aparte amarillo es el color de Shell, la garrafa de Shell también es amarilla. Está bueno. Aranguren, Shell. Son... Sí, sí. Ella trabaja para la Embajada de Estados Unidos. Sí, trabaja para alguien, sí, no sé. Bueno, sí, no trabaja, yo creo para él. Y bueno, toda la historia de... Mercenaria. Sí, desde el principio. Bueno, es más, acá tengo por acá, también no lo di a conocer. A ver, ¿me presta? Una maldad es esta. Esta es el acta de Escribano. Sí. Cuando ella le pide plata a todos los diputados y senadores de ella. ¿Cómo pero no para, plata? le pide plata, pero no para el partido, sino para ella. Pero ¿y esta acta que supuestamente qué hace esta acta? La acta dice un acta de donación. ¿Donación? No sé, no, donación no, la palabra exacta es... No es donación, es... No es donación, creo que es entrega de dinero. Ajá. Una prestación de dinero periódica, no sé de qué. Prestación de dinero periódica. Sí. ¿Y acá quiénes figuran? ¿Los diputados que le ponían la platita? Exactamente. Un Alberto Pérez. A ver, no, Pérez. A ver, ahí lo había conocido ahí. Armando Abruza, Fernando Sánchez, Elsa Siria Quirós, Gerardo Marcelo Rebeveri, Maricel Echegoin Moró, Marcela Virginia Rodríguez, José Adrián Pérez, sí, y otros. Son legisladores y diputados. Término, otorgan en calidad de prestaciones periódicas las sumas que a continuación se detallan a Elisa María Avelina Carrió. No el partido, a ella, y esto es en el 2008. Avelina. Sí, ella. Le entregan a Avelina. Está bien. Y entonces... No sé en carácter de qué, pero se la entregan.
Vamos a seguir leyendo. Y de acuerdo al siguiente detalle, Susana Rosa García, 1.000 pesitos. En el 2008, 2007, Sí. o antes, me parece que era. Cada uno le pone una luquita, junta 10 lucas por mes, más o menos. En esa época. En esa época. Y lo hacen ante escribano. Está bien porque sería corrupción ante escribano. O sea, está bien. Pero para porque eso no es para el lo, partido. Está bien, pero no es lo mismo. Porque una cosa es, yo sé que Norita se lleva plata, y otra es ir al escribano y decir, yo me la llevo. Esto es mucho más honesto. ¿Está bien? O sea, hay que reconocer, hay que reconocer la transparencia de la corrupción de la señora, ¿cómo se llama? Avelina. La gordita. No, igual iba a comentar con un amigo. Avelina. Avelina se chorea la platita de los diputados con escritura pública. En carácter no sé de qué, pero se la roba. ¿Cómo no? Ahí no dice, vos venís, firmás ante escribano que me la prestás. Después no podés decir que te la choreé, si vos firmaste. Claro, y así hay un montón de gente. Esto es una manera de institucionalizar la coima. O sea, ¿cómo hago para que Alderete, que no es Meijer, me garpe y después no me pueda acusar de que yo le saqué la plata? Lo llamo cuando todavía él me responde y le digo, firma acá. Entonces yo mañana se va él, y él no puede ir por ahí por los canales de televisión diciendo, Cunio me sacó la plata. Yo voy, no, mirá, él me la daba voluntariamente, lo firmó ante escribano. Que vendría a ser algo así como, por ejemplo, ¿se imaginan si López hubiera firmado de estas? Estaría libre hoy. Claro, el tipo hubiera dicho, a mí vino la empresa, ¿no? Cocucha, y ante escribano me dijo, le dono, a ver, el concepto sería, porque no es donación, bueno, el concepto está bueno. No, está bueno el concepto porque le estamos dando cátedra a los corruptos del Estado. Por ejemplo, a Mauricio. Mirá si hubiera firmado esto con Avianca. O con el correo. O con el correo. Esto sería genial. Vos tenés mucho que aprender de Lilita. Entonces, le hubieran puesto por ejemplo, la escritura del correo. Me choreo 70.000 millones de pesos en calidad de prestaciones periódicas de sumas que a continuación se detallan. Entonces, Mauricio tendría del correo una escritura que dice que el correo le garpaba, igual que le garpaban los diputados de Carrió, sumas periódicas, ¿está bien?, que él hubiera embolsado. Esto es la legitimación de la corrupción. Esto vendría a ser, algo así como Carrió corrupta ante escribano. Como corresponde, todo, Jorge, muy... ¿Se dan cuenta? Lo que yo decía, y que algunos me contestaron fiero en abril, cuando hice el programa, prácticamente todo el programa de Carrió. Bueno, ahora ya no soy yo solo, hay otros más que están tirando cosas, y bueno. Y poniendo el rostro, porque no es cuestión de tirar, poniendo el rostro. Se veía venir lo del ajuste, mucha gente lo comentaba, ¿no? Poco a poco van saliendo a la luz las intenciones que tiene el gobierno respecto a los ajustes a revisar conforme el cheque en blanco que les dio la población. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, la disminución de los ingresos brutos a las empresas se financiará con un aumento del ABL que pagarán todos los vecinos. También tiene que hacer un esfuerzo muy grande los jubilados, ya que pueden llevarlo adelante con sus suculentas jubilaciones. Ya se habla de un ajuste anual que no pase del 10%. Ya lo votaron. Gracias. En el programa anterior me referí a que la élite gobernante nunca se hace cargo de nada e hice referencia a las palabras del presidente Nicolás Avellaneda respecto del pago de la deuda externa. Y hay cosas interesantes buscando yo la frase correcta, ¿no? Observen estos detalles para que vean que esto desde cuándo viene. Textualmente Avellaneda dijo lo siguiente: hay 2 millones de argentinos que ahorrarán hasta sobre su hambre y su sed para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros. Para tal efecto impuso un plan que consistió en aumentar los impuestos a las importaciones, hubo despido de miles de empleados públicos, rebaja de sueldos y ajustes en los gastos del Estado. Lo curioso, y esto hay un par de detalles que yo reconozco que no lo sabía, es a qué deuda se refería cuando Avellaneda toma esas medidas. En 1853 la nación mantenía 3 deudas exteriores. La primera era la de 1826 y estaba relacionada con el primer empréstito inglés. Esa la conocíamos. Esta es la que no conocía yo.
La segunda procedía de 1851, época de la campaña emprendida por Justo José de Urquiza para derrocar a Juan Manuel de Rosas. Es decir, nos hicimos que hacer cargo de los gastos del ejército grande de arreglamiento de Rosas. Y acá deben haber metido los gastos de los brasileños, de los franceses, de todo el mundo, ¿eh? Han cargado ahí hasta las propinas, ¿eh? Esa no la sabía. Y la tercera, en 1853, fue autorizada por el propio Congreso Constituyente, y los primeros empréstitos exteriores que contrajo la Nación después de organizado en 1860 fueron los 1868 y 1871. Y aquí también hay una buena perlita. También hubo en esa refinanciación, en ese cargo que hizo Avellaneda cuando dijo la famosa frase, el primero tenía por objeto sufragar los gastos de la guerra del Paraguay. Y el segundo se destinaba a la cancelación de créditos del Banco de la Provincia y a la construcción de ferrocarriles y puertos. Al federalizarse la ciudad de Buenos Aires, la Nación tomó sobre sí la deuda exterior de la provincia. Arriba. Pero fíjense que también hubo que hacerse cargo de los gastos de la Guerra del Paraguay, guerra provocada por los ingleses. Y que los proveedores de todos los elementos necesarios de la guerra, de los uniformes, todo, eran los ingleses. Hacerse cargo. Coloniaje ni loco. Y hay gente que es muy nostálgica de la generación del 80, toda esta gente. Son los próceres de la Argentina, esta gente. Los próceres de la fundadora de la generación del 80, que hoy mucho más que la gente supone, como lo que sufren las consecuencias, son otros. Piensan todos igual. Pero observen esto. Alberdi, otro prócer de esa generación, dijo lo siguiente: será preciso que los gobiernos argentinos sean muy ciegos para que desconozcan que faltar a sus deberes en el pago de los intereses de la deuda es lo mismo que envenenar el único pan de su alimento, y suicidarse es algo más desastroso que faltar al honor, es condenarse a la bancarrota y al hambre. Pagando, Avellaneda mandó al hambre a todos los empleados públicos, todo lo demás. Alberdi dice que no pagar es condenarse a la bancarrota y el hambre. Y pagar, Avellaneda mandó al hambre, dijo que había mandado al hambre a 2 millones de personas. ¿Se dan cuenta? El doble rasero que tiene esta gente. Lo que la gente ignora es que este señor, el gran prócer de la Argentina, que fue Alberdi, fue el designado por el gobierno de Santa Fe para firmar los convenios con la Forestal, cuya consecuencia las pagaron los obreros. Y no es casual que Alberdi diga eso. Otro emblemático de la generación del 80 fue Carlos Pellegrini, quien dijo lo siguiente: remataría de ser necesaria hasta la casa de gobierno. Ahora, la casa de él no, la del gobierno sí. Pasaron más de 100 años y no han cambiado absolutamente nada. También hizo un comentario sobre Moyano, que debió fondos del sindicato para el Club Independiente, y nadie le investiga. Moyano salió del gobierno, ya que les está haciendo un gran favor con el tema de las armas legales. Le han dado la exclusividad de los exámenes psicofísicos, los ha tasado en 3.500 pesos, por lo que nadie renueva. Entonces la gran mayoría pasará a tener su arma en forma clandestina, que es lo que en el fondo busca el gobierno. Acá todos están metiditos, Está metido el tema de los separatismos, ¿no? Cuando se comienza a hablar del Plan Andino en 2018, no significa que ya se va a dividir el país, sino que la población se familiarizará con expresiones como independencia, autonomía, separatismo. Los medios comenzarán a trabajar sobre la sociedad para llevarlo ante una situación sin retorno. Observando los resultados de las últimas elecciones, es pan comido para el sistema. Eso sí, a prepararse para ver traidores de toda playa. Que el presidente del gobierno de España, el popular Mariano Rajoy, acuda al día de hoy a un acto independentista sería impensable, tal y como están las cosas con los independentistas catalanes.
Pero hubo un momento en que el presidente Rajoy se sentía muy cómodo en algunos actos independentistas. En el pasado 1997, Mariano Rajoy, siendo por aquellos años ministro de Administraciones Públicas, fue invitado a los actos de la Escuela de Verano de la Juventud Nacionalista de Cataluña y asistió con su propia presencia bajo una bandera independentista. Y por otro lado no iba solo, según ha informado el diario digital El Nacional. Y el otro lado del entonces secretario general de la Convergencia, Pere Esteve, y bajo una gran estelada donde se puede leer claramente la imagen Cataluña soberana, también había quien fue presidente de Extremadura durante cerca de 24 años, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que últimamente ha comunicado que si Cataluña acaba desobedeciendo y marchándose de España, tendrá graves consecuencias legales para ver los independentistas catalanes. Veamos las fotitos con estos tres individuos ahí, bonitas fotos. ¿Se dan cuenta, esos farsantes? ¿Saben cuánto van a ver como eso acá? En Cataluña la mecha está encendida. La grieta es imposible de cerrar. El sistema está detrás de todo y ha tomado nota. Si este no fue el momento, ya van a determinado la fecha definitiva. El otro día estaba viendo un pequeño video filmado por Hispan TV de los iraníes y habían puesto en la conferencia a dos catalanes, uno a favor de la independencia y otro en contra. Y los iraníes no están a favor de la independencia, tienen una situación parecida a la nuestra. Nosotros tenemos el tema de Malvinas, el tema de la Patagonia, y los iraníes tienen el tema de que si se crea el Kurdistán, parte de lo que reclama el Kurdistán como tierra propia, hay kurdos en Irán. Entonces ellos también están en contra de la separación. Pero era bastante ecuánime el periodista iraní y le hacía preguntas a las dos. No, la respuesta de los dos era: no hay forma de acercar posiciones. El de Cataluña fracasó ahora, pero en pocos tiempos más la van a enganchar desde otro punto de vista, de otro lado la van a enganchar. Esto ya es irreversible. La mecha está encendida, es imposible de cerrar. Ya habrán determinado otra fecha y otra forma, lo digo, sí, seguro. Ahora, ¿saben cuántos Rajoy y el otro que estaba ahí en la Argentina? Miren esta foto que fue tomada en la escuela secundaria 129 de La Matanza. Estamos en el horno, nos han hecho un trabajo de primera. También planteé, a raíz de lo acontecido en Ecuador con los sacerdotes católicos, el mundo que se viene. El nuevo orden mundial tiene 4 premisas. Primero, la finalización de todos los estados de nación. Estado de nación, para quitar el sentido de pertenencia, y debido a ello se promueve la balcanización de los estados. Se dicen que hay 5.000 etnias. ¿Estamos hablando? Eso es lo que dicen ellos, en el sistema se habla de eso, 5.000. Segundo, la revisión ecuménica. Fundamentalmente se busca terminar con el cristianismo, especialmente el catolicismo. Cuando dije que el Papa argentino no era una casualidad, me refería a casos como, por ejemplo, el padre José Caradias, muy conocido en Paraguay, donde afirma que Dios no condena a las personas por su orientación sexual, sino que invita a los cristianos a acercarse a ellos. Dice que es recomendable el reconocimiento por parte del Estado de la unión entre personas del mismo sexo. Juan Luis Caradías afirma: yo estoy con vida gracias a Bergoglio, que me sugirió que regresara a España. En la mira de la AAA, debido a su trabajo social, el sacerdote español cuenta que escapó de la Argentina por recomendación del entonces superior provincial jesuita. Y acá muy pocos lo veían esto. Tercero, premisa del nuevo mundial, es la ideología de género. Clave para varios objetivos: disminuir la población mundial, lo que ya está ocurriendo en Europa, para facilitar el plan Kalergi. Veamos en forma sencilla qué es la ideología de género.
La ideología de género dice que los hombres y las mujeres no son diferentes, que las diferencias que se dice que tienen son fruto de la educación y las convenciones sociales, que se puede elegir si se quiere ser hombre o mujer, y que la biología no tiene nada que decir. Es evidente que esto no es verdad. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro son diferentes porque la biología nos hizo sexuados, marcándonos unos roles biológicos distintos para preservar la especie. La ideología de género no tiene base científica, por eso es una ideología, y la realidad y la ciencia la contradicen continuamente. Su origen está en una radicalización de los postulados del feminismo que dio paso al conocido término de género. Ser mujer y madre se consideraba un rol social que la oprimía ancestralmente. El culpable era el varón y las estructuras creadas en una sociedad patriarcal machista. Esta teoría implicaba el desprecio de la mujer real y todo aquello que la caracteriza, en especial la feminidad y la maternidad. Odiar al hombre como opresor, a imagen de la lucha de clases. La mujer debía ser como los hombres y vivir una sexualidad masculina, o sea, sin consecuencias ni vínculos, eliminando la maternidad. Entra así en escena el aborto como derecho. Aparecen también los lobbies homosexuales, que fueron a unirse a los feministas, ya que les permitía justificar y poner en valor sus gustos sexuales como opciones que liberan a la mujer del rol social y en la que el hombre deja de ser el opresor de la mujer. Es el principio del fin de la feminidad y la masculinidad. Por cierto, que todo esto resultó ser además una forma extraordinaria de conseguir fondos, poder y un negocio de enormes proporciones. El lanzamiento de esta ideología se preparó asaltando los organismos internacionales para lograr todo tipo de recomendaciones sin valor legal, declaraciones de intenciones, compromisos de países, etc., que no obligan a nada, pero que son aprovechados para presentarlos como una imposición de Europa o de la ONU. Siguieron luego una agenda perfectamente establecida y coordinada. Los pasos y las estrategias se van repitiendo en todos los países y se utilizan los mismos métodos. Sus armas son el engaño, con técnicas de manipulación como son la ocultación de datos, falsas alarmas sociales, manipulación sentimental y de lenguaje, etc., y la imposición totalitaria de sus planteamientos mediante leyes con las que se obtienen neoderechos, inversiones desproporcionadas de fondos públicos, persecución legal y punible del disidente y el acceso a los menores desde los centros educativos para ideologizarlos al margen de los padres. Como hombres y mujeres, como ciudadanos, como contribuyentes, como padres, debemos frenar la aplicación de esta ideología que busca destruirnos en lo más noble que tenemos, nuestra dignidad humana. Ahora veamos cómo se está avanzando en todo el mundo con el colectivo LGBT, por el cual se quiere detener a los sacerdotes de Ecuador. En la ciudad de Buenos Aires ya existe una ley cuya idea fue de María Eugenia Vidal cuando era vicejefa de gobierno, por lo cual no se puede cuestionar el tema. Veamos un video para que los jóvenes observen el mundo que se les viene. Las familias mexicanas y especialmente los niños enfrentan hoy una de las mayores amenazas de historia y no estoy exagerando. Y es que el Senado acaba de aprobar una reforma sobre derechos humanos que aunque tiene cosas muy buenas, también tiene otras muy malas. Es como si nos regalaran un gran banquete, pero acompañado de una copita de cianuro. Y eso no, así con cianuro no queremos. El enredo es tal que reconocidos católicos festejan al mismo tiempo que grupos abortistas y pro-gays.
Y es que la reforma juega con las palabras, es confusa y se presta para hacer un gran caos en su interpretación. Básicamente hay 4 problemas. La pérdida de libertad religiosa con la modificación que dice que el Estado podrá decretar medidas restrictivas a los actos religiosos de culto público. La apertura al aborto, sin importar los meses de gestación, al cambiar la palabra individuo por la de persona, pues un bebé en el vientre materno puede no ser considerado legalmente persona. La gravísima pérdida de nuestra soberanía jurídica con relación a la definición e interpretación de los derechos humanos, pues ahora serán los extranjeros los que nos definan nuestros derechos. Incluso los estados de la República ya no participarán en las reformas constitucionales sobre derechos humanos. Que por cierto, la reforma no dice que es un derecho humano. ¿Derecho al aborto? ¿Derecho de los niños a recibir educación y servicios sexuales sin el consentimiento de sus padres? Y por último, la no discriminación por preferencias sexuales, cualquier cosa que ellas sean. Y sobre este tema vamos a profundizar, enfatizando que no se debe discriminar a nadie simplemente por el hecho de que se trata de un ser humano. Y eso es bastante. Anteriormente la Constitución decía: queda prohibida toda discriminación motivada por su origen étnico, edad, discapacidad, condición social, preferencias, etc. Pero ahora a la palabra preferencias le pusieron apellidos y así solamente se prohíbe la discriminación por preferencias sexuales. Esto significa que sí podemos ser discriminados por nuestras preferencias políticas, deportivas, musicales, etc. Pero por nuestras preferencias sexuales, no, de ninguna manera, faltaba más. Además, entérese, el concepto de preferencias sexuales no existe, es un término que se inventaron nuestros legisladores. No está reconocida ni en la legislación internacional, ni en instituciones tan reconocidas como la Asociación Psiquiátrica Americana, la APA. Es la misma APA la que describe 23 comportamientos sexuales. Ojo, no preferencias. Y entre ellos hay varios considerados como desviaciones sexuales. Estos son algunos: homosexualidad, bisexualidad, transexualismo, pedofilia, transvestismo, fetichismo, voyerismo, exhibicionismo, sadismo sexual, masoquismo, etc. Tal como quedó la reforma, nuestros senadores quieren que no discriminemos, por ejemplo, a pedófilos, sadomasoquistas, fetichistas. ¿A qué se refieren con no discriminarlos? ¿Querrán abrir en México una sucursal de la Asociación Norteamericana para el Amor entre Hombres y Niños? ¿Grupo pedófilo que busca la legalización de las relaciones sexuales entre adultos y niños? Siendo optimistas, no creo que se estén refiriendo a esa no discriminación, pero mire lo que sí va a suceder. En todas las escuelas mexicanas, públicas y privadas, se deberán enseñar a los niños todos esos comportamientos sexuales, pues de no hacerlo, las escuelas estarían discriminando a las personas que tengan esas conductas. ¿Les suena exagerado, radical, alarmista? Bueno, vea este libro de la Organización Mundial de la Salud, que es auspiciada por la ONU, que se entrega a los profesores de educación sexual. México ya mandó profesores a capacitarse. Y cuando la ONU se refiere a orientar a adolescentes en sexualidad, está hablando de chicos de 10 a 19 años. Y en la página 35 la ONU habla de la variación sexual, no preferencia, y al respecto dice lo siguiente: la variación sexual se califica más comúnmente como desviación sexual. Y puesto que la palabra desviación se emplea con un sentido peyorativo, es mejor no usarla. Entonces ya no serán desviados sexuales, les tendremos que decir variados sexuales según la ONU. Y en la página 36 nos indica cuáles son algunas de estas variaciones, que dice no son necesariamente nocivas. Imagínese una clase de quinto de primaria hablando de sadomasoquismo o transexualismo. Aquí está el libro para que lo consulten los escépticos. Pero además, será obligatorio enseñar a los niños desde kinder que el matrimonio puede ser de un hombre con una mujer, o de hombre con hombre, o de mujer con mujer. Pues de no hacerlo, las escuelas estarían discriminando a quienes tengan una unión homosexual. ¿Le sigue sonando exagerado? Déjenme decirle que a escondidas el gobierno mexicano ya empezó a educar en la homosexualidad desde kinder. Ve aquí un ejemplo. Esta imagen es de un libro de la biblioteca de la Secretaría de Educación Pública para el Jardín de Niños. Sí, ahí está, junto a los cuentos infantiles. En este libro les enseñan a los niños de una forma grotesca, fuera de contexto y vulgar, que mamá y papá juegan encuerados en su cuarto cuando se encierran con llave, que hay mujeres que se enamoran de mujeres y que hay hombres que se enamoran de hombres. En resumen, le da la bienvenida a los chiquitines al mundo homosexual. Y si usted como padre no está de acuerdo, lo van a meter a la cárcel. Como ya le pasó a David Parker en el estado de Massachusetts, quien fue arrestado por tratar de evitar que su hijo de 5 años le enseñaran que cuando crezca puede ser gay. En Alemania,
Una madre de familia numerosa pasó 43 días en la cárcel por haberse negado a someter a 3 de sus hijos a las lecciones de educación sexual del Estado, donde a los niños se les enseña: mi cuerpo me pertenece, así que yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Y al día de hoy han sido sentenciados 53 padres por lo mismo. Para allá vamos. Pero la amenaza de esta no discriminación también afecta a la libertad religiosa, al pretender que católicos, evangélicos, judíos, musulmanes, etcétera, reescriban la Biblia, el Corán y la Torah para evitar cualquier mención en contra de los homosexuales. Como ya le pasó al pastor Heikki Green, cristiano de la Iglesia Pentecostal de Suecia, quien fue sentenciado por leer el Antiguo y el Nuevo Testamento en aquellos pasajes donde critican la homosexualidad. Y también los profesores podrán ser llevados a juicio. Como le pasó en Croacia a Jelena Mudrovic, profesora de catecismo, acusada de señalar en una de sus clases que la homosexualidad es una enfermedad. Y aquí debemos decir ciertamente que en 1973 la homosexualidad fue retirada del catálogo de trastornos mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana. Y estoy seguro que a usted le encantaría ver los estudios que respaldaron esta decisión, pero lamentablemente no se puede, porque no hubo ningún estudio. Los psiquiatras de esta asociación lo decidieron democráticamente. El 58% de los que asistieron a esta convención votaron porque se quitara la homosexualidad y el 42% decidió que se quedara. Como bien dijo la revista Time, un sector de la población, hasta entonces considerado sexualmente patológico, fue declarado de un golpe mentalmente sano. En otras palabras, fueron curados por decreto, lo cual fue una terrible injusticia. Espero que con estos pocos ejemplos usted se haya dado cuenta del cianuro que contiene esta reforma por los derechos. La cuarta premisa del orden mundial es la apropiación de los recursos naturales para esclavizar la población. Todo el mundo sabe que las guerras en las próximas décadas serán por el agua. Por ello, ya las grandes multinacionales están comenzando a posicionar sobre ella. Argentina comparte con el acuífero guaraní la tercera reserva mundial de agua dulce y la de más rápida reposición. Y en la cordillera de los Andes, el agua más pura del planeta. Veamos los planes que tiene esta gente para el agua. When it comes to the issue of mega corporations and their shady dealings over the food products we consume, the focus on Monsanto can make it easy to overlook other corporations that are just, if not more dangerous to the public good. Which is why today I want to talk a little bit about Nestle, the largest food company in the world. Nestle Group is based in Switzerland and takes in an estimated $1 billion in annual revenue. And no, not just from chocolate milk sales. You see, Nestle serves as an umbrella corporation for over 29 different brands, including several varieties of bottled water, like Arrowhead, Deer Park, Ice Mountain, Ozarka, Poland Spring, and Zephyr Hills. In fact, Nestle Water is probably the company's most profitable commodity. You see, Nestle rakes in an absurdly outrageous amount from bottling and reselling the water it extracts from the ground. Take, for instance, its processing plant in Wellington County, southwestern Ontario. According to Canada's largest citizens organization, Canadians.org, Nestle pays $3.71 for every 1,000,000 liters of water it pumps from the local watershed, which it then packages into single-use plastic bottles and sells back to the public for as much as $2 million. Let me break this down for you real quick. $3.71 for every 1,000,000 liters repackaged and sold back to the public for $2 million. That's a profit markup of 53,908,255%. Yes, I know it sounds crazy, but Nestle's making almost $54 million in sheer profit on water alone. Furthermore, in its relentless pursuit of revenue, Nestle, which operates in 86 different countries, pursues ways to remove the restrictions that would prevent it from pumping water during droughts. Yes, droughts. You know, when there's no water. Because heaven forbid Nestle misses a penny of that $54 million profit, just because a few villagers are dying of thirst. At this point, you're probably wondering how it's even possible for one corporation to make such a staggering, mind-blowing profit margin on a natural resource that should be a right, not a privilege. Well, it could have something to do with the philosophy of a man named Peter Brabeck, Nestle's CEO. Wasser ist ein
Lebensmittel, so wie jedes andere Lebensmittel, sollte das einen Marktwert haben. Ich persönlich glaube, es ist besser, man gibt einem Lebensmittel einen Wert, sodass wir alle bewusst sind, dass das etwas kostet, und dann anschließend versucht, dass man mehr spezifisch für diesen Teil der Bevölkerung, der keinen Zugang zu diesem Wasser hat, dass man dann dort etwas spezifischer eingreift, und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Now, in case you didn't get all that, let me paraphrase what Breivik just said. According to him, water should be privatized and applied a price like every other resource on the planet. He even goes as far as suggesting that the idea that water is a right of all people is an extreme one. Whoa! Better watch out for those extremist human beings who dare assume that they have a right to something they can't live without. Guys, this is the same corporation that donated over $1 million to prevent GMO labeling in California. And furthermore, Nestle's been the target of an international boycott for some time. See, it's aggressively marketed baby foods and infant formula that has contributed to the deaths and suffering of children around the world. So the next time you reach for that bottled water, think about Nestle, the big corporation that's immensely profiting while sucking the world dry, leaving millions of people without a drop to drink. ¿Más clarito? Échale agua. Vamos a terminar. Si con las prebendas que dio y sigue dando a los grandes grupos económicos, la obscena transferencia de recursos de lo que menos tiene a lo que más posee, los desvergonzados privilegios de la casta política y judicial, y el ajuste viene por el lado de los jubilados, el gobierno se gradúa de perverso, mostrando una insensibilidad que nadie tuvo jamás, con o sin uniforme. Realmente hay que tener cara para semejante acto de eugenesia. En este programa hemos mostrado la cara oculta de estos chupadores de la teta del Estado. Son tal cual uno los imaginó. Luego de la guerra perdida, de miles de desaparecidos y los miles de asesinados por la subversión, de un pueblo que dio 15 años de infierno, no les tembló el pulso para estatizar sus deudas. Después de que la población superó la peor inflación de la historia, donde los precios se eran remarcados 3 veces por día, les importó un carajo y se hicieron con los despojos del Estado argentino con las privatizaciones. Cuando medio país golpeaba las puertas de los bancos para que le devuelvan el dinero y la otra mitad sobrevivió por el trueque, ellos estaban jugando dinero al exterior y arreglando seguros de cambio con Duarte. Coimearon todo lo posible con la obra pública, en el gobierno de la ciudad y con los Kirchner. Y ahora nos quieren dar clase de honestidad y transparencia y pidiendo sacrificios a la gente. Pero ellos no devuelven un centavo de lo robado. Y lo peor de todo es que lo hacen con el respaldo de los que lo votaron. Eso sí, y hay que aclararlo, en la campaña electoral más sucia de la historia, donde se ocultó todo lo que comprometía a Sigamos. Renunció Gil Carbó. Con su reemplazante tendrá asegurado la no investigación de todo aquello que los comprometa, tal cual pasó con Odebrecht. El modelo dependiente de saqueo se ha consolidado. Le hemos dado al peor enemigo que tuvo el país desde su comienzo las armas para convertir a la Argentina en un país para el 30% de la población, permeable a todas las directivas del nuevo orden mundial, tal cual las he desarrollado en este programa. El daño está hecho y es irreversible, sobre todo porque estas generaciones no tienen el mínimo signo de rebeldía. Al contrario, son condescendientes al trabajo de la antipatria. Ahora bien, ¿cómo se llegó a esta situación? Hasta el cansancio ha dicho que el nuevo orden mundial es comunista. Por lo tanto, debemos conocer ciertas características de los grupos de izquierda y la movida del sistema. La izquierda tiene varios puntos clave en su accionar. Primero, es atea. Por lo tanto, su primer enemigo, y a quien hay que destruir, es la Iglesia. Segundo, se sube los reclamos de las minorías. Tercero, una gran capacidad de movilización que gana la calle e impone sus condiciones, asumiendo roles de la mayoría.
Cuarto, excelente preparación de los cuadros que se conectan con la sociedad. Quinto, manejar las reuniones, no dejando hablar a nadie, interrumpiendo permanentemente. Sabotean toda reunión. Sexto, busca tener de enemigo a gobiernos liberales o militares, ya que de ese modo es más fácil el reclutamiento. Estas son las 6 claves de la izquierda. El sistema debe generar las condiciones para que la izquierda cumpla su cometido desestabilizador. El principal medio es la infiltración de las instituciones para ir degradándolas. Nunca olviden a Calvino Ortiz cuando dijo: los ingleses reclutan a personas a quienes le encuentran condiciones, si es de la administración pública mejor. Los llevan a trabajar en sus empresas para capacitarlas y adoctrinarlas, y las devuelven a la administración pública en cargos de relevancia. El propósito es tener el hombre justo en el lugar justo y en el momento justo. Esto lo siguen haciendo hasta ahora. Vamos a remitirnos exclusivamente a nuestro país. Todos aquellos que critican despiadadamente al peronismo y festejan su desaparición, pronto van a ver las consecuencias de ese error y se van a agarrar la cabeza. El peronismo es el único movimiento de masas que no es de izquierda. El sistema lo infiltró con los grupos terroristas en los 70 sin lograrlo, pero no estaba vivo. Con Menem traicionando sus principios, lo que provocó es vaciarlo de contenido, dispersar sus cuadros y que la juventud ya no se siente identificado, por lo que fue perdiendo peso político. El golpe de gracia lo da Duhalde en 2003, en su alianza con Kirchner. Nuevamente y de forma definitiva es infiltrado. Y las consignas de liberación son de los grupos tradicionales de izquierda. De hecho, sus cuadros juveniles se agrupan en la Cámpora, que poco o nada tienen que ver con la vieja JP. Por otro lado, el sistema se movió no solo con inteligencia, sino con paciencia. La búsqueda de la izquierda de un gobierno militar en los 70 se encontró con un grupo de oficiales entrenados por los franceses que convirtieron en Vietnam y Argelia. Y los integrantes del proceso actuaron en consecuencia, no dejaron cagadas sin hacer. Pero otro de los elementos fundamentales es haber dado la economía a Martínez Dios, quien no solo destruyó gran parte de lo logrado en décadas anteriores, sino que estableció una alianza con grupos empresarios locales que comenzaron a crecer con el proceso. Estos empresarios pasaron de jugar en la tercera categoría del ascenso a la primera en tiempo récord. Cuando los militares dejan el poder, estos grupos manejaban los resortes de la economía en Argentina. Con Menem consolidan ese poder, tomando el control de las empresas del Estado, casi del mismo modo que se produjo en Rusia con la caída de la Unión Soviética. Con el tremendo fracaso del gobierno militar, la izquierda asume el control del país con Alfonsín, quien fuera abogado defensor de Roberto Santucho, y al que el general Hay, en su segunda visita al país durante la guerra de Malvinas, le dice que va a ser el próximo presidente. Mire cómo tienen armadita la cosa. Con Alfonsín comienza la infiltración de la izquierda en la educación, la cultura, el periodismo. Allí empieza el trabajo fino para convertir las masas peronistas. Hoy tenemos en el poder los grupos económicos creados bajo la égida de Martínez Dios, consolidados durante la gestión de Cavallo. Ese establishment local con Macri a la cabeza es el que logra que la izquierda se aglutine como grupo disidente y el único que se enfrenta a las políticas antipopulares. Y el gobierno de Macri, para quien las cosas les fueron muy fáciles de los 70, comete los mismos errores que antes los militares. Y es normal que así sea. En 40 años no solo no han tenido un sobresalto, sino que todo lo que se propusieron lo lograban. Y ahora que son gobierno, redoblan la apuesta, envalentonados con el voto del 40% y la bolsa de gato que significa el 60% restante. Quienes aglutinaron ese 60% son responsables de pasar a la izquierda el protagonismo ideológico del peronismo. Cristina a la cabeza, con sus exministros Massa y Randazzo, generaron las condiciones para el triunfo de Macri, del mismo modo que en 2015 propiciaron su triunfo. Son parte del esquema planteado por el sistema global.
Los reclamos de la sociedad ante un gobierno insensible, antipopular y que defiende los intereses de los grandes grupos concentrados los tiene la izquierda. Y ellos imponen la agenda del nuevo orden mundial. Destrucción de la familia como núcleo base de una sociedad y de los sistemas de convivencia establecidos en siglos de influencia de la Iglesia, por nuevos formatos que establecen, por ejemplo, 33 comportamientos sexuales. Destrucción del Estado-Nación en aras de los reclamos de minorías que perfectamente podían haber sido asimilados a la sociedad argentina de haber tenido gobiernos que defiendan los intereses nacionales. Eso lo estamos viendo ahora en nuestro país. Con el tema Maldonado han logrado imponer una realidad respecto de los aborígenes del sur que responde a una pequeña minoría de esa comunidad. Se ha logrado no solo por el accionar de la izquierda, sino por infiltración en la prensa y círculos académicos, coronados por un gobierno autista que no tenía la menor idea que existía esa problemática. El gobierno hoy está atado de pies y manos. No tiene respuesta posible a lo acontecido con Maldonado. Pensar que el gobierno puede operar contra los mapuches, de confirmarse su responsabilidad en la muerte de Maldonado, es como creer que puede cambiar la cifra de 30.000 desaparecidos. Macri y su gente cometen tantos errores, la mayoría por su secuencia a los poderes globales y su ignorancia de la Argentina profunda. Con este nuevo ajuste, dar de comer a las fieras, a prepararse por los disturbios que se vienen. Y para ellos, que aquellos que le echan la culpa a los otros cuando saben apretar, deberían vivir por mes con 7.000 pesos y después hablar. Y un mensaje que yo les quiero dejar. Para aquellos veteranos que recordamos, y para los chicos jóvenes que le han mentido. Yo siempre digo que la mejor situación real de la Argentina, por estadísticas, se dio a principios de los 70, donde había una ocupación prácticamente plena, con un sentido de evolución, ¿no? Ese sentido de evolución hacia arriba, esa movilidad ascendente de la sociedad estaba a pleno, donde la Argentina producía prácticamente todo, había ya consolidado su proyecto industrial, acá se fabricaba todo lo que estaba dentro del ferrocarril, se fabricaban aviones, teníamos astilleros trabajando a pleno, teníamos el país armado, con muy poca desocupación, con 4% de pobreza. Y la rentabilidad era 45 a 55 en la distribución del ingreso, una de las mejores que hubo en la historia. Y esa situación se dio con un sistema social como prácticamente el que ahora quieren destruir. Los aguinaldos, las vacaciones, entonces estaba en esa época y la Argentina funcionaba. Y ahora que se han vuelto locos de querer destruir absolutamente todo, en aras de que de convertir el país completo en una factoría. El surdaje se la dejó picando en el área, a la desidia de los que se creen los más inteligentes y preparados. Ustedes también fueron infiltrados, Giles. El nuevo orden mundial está entre nosotros y llegó para quedarse en un país que obrará como testigo para el resto del planeta. Buenas noches y disculpen.